si bien el concepto de función es básico, que es cierto además que no se puede hacer nada sin límite y continuidad, lo anterior ha sido únicamente el preámbulo para adentrarnos en el concepto fundamental del cálculo diferencial, que es el concepto de la derivada. Existen multitud de problemas en la física, la ingeniería y la matemática cuyo desarrollo o implementación depende del límite del cociente incremental delta de y sobre delta de x, que es lo que se conoce comúnmente como la derivada. Te recomiendo que leas la parte correspondiente al módulo 9, la introducción histórica a la derivada. Nosotros nos vamos a proponer únicamente presentarte el concepto matemático de lo que es la derivada de una función de variable real. Nos proponemos también construir a partir del módulo 9 al módulo 19 una tabla general de derivación con todas las funciones que tú has manejado hasta ahora en el curso de álgebra y trigonometría. Nuestro primer concepto fundamental que vamos a desarrollar es el concepto de la derivada. Tenemos entonces la definición de derivada de una función y la notación. Sea f una función definida en todos los puntos de un intervalo abierto y que contiene los puntos x1 y x1 más h. Se dice que la función f es derivable, o se dice también que f es diferenciable, o que f tiene derivada en x1 si el siguiente límite, que se conoce como el límite de los cocientes incrementales, límite cuando h tiende a 0 de f de x1 más h menos f de x1 sobre h existe. Cuando ese límite existe, es lo que comúnmente nosotros llamamos la derivada o la función derivada de f de x. Cuando la función y es una función real de variable real, vamos a usar indistintamente los símbolos de y', f' de x, dy de x, derivada de f con respecto a x, para denotar la función derivada de f. Esto es, cuando tengamos una función f de x, si y es igual a una función de x, los elementos x y x más h están perteneciendo al intervalo y en el cual está definida la función. Hablamos de f' de x como el límite del siguiente cociente incremental, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. A esta función es lo que se llama la derivada, o también se conoce como la primera derivada. La primera derivada de la función o la función derivada. La función derivada. En particular, cuando x es un elemento del dominio, un x1 y el x1 más h también pertenecen al intervalo y, hablamos de la derivada de la función en el punto x1 como el límite cuando h tiende a 0 de f de x1 más h, f de x1 más h, menos f de x1, todo dividido h. Es decir, siempre y cuando la función derivada de x1 existe, si solamente si este límite existe. O también podemos decir y' igual a f' de x o de y de x, notación muy común, pero que nos va a ser de gran uso más adelante cuando estemos discutiendo los diferenciales, o también la derivada de f con respecto a x,
todas ellas se van a poder expresar como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, siempre y cuando, es lo que debemos tener en cuenta, dicho límite exista. Esa es entonces nuestra primera definición fundamental de lo que es la derivada de una función. Y también queremos hacerla notar cuando la función está definida en un punto particular de su dominio y queremos averiguar la derivada en el punto particular x1, existe lo que se llama una definición alternativa de ella. La definición alternativa que aparece aquí es la siguiente: f' de x1 es igual al límite cuando x tiende a x1 de f de x menos f de x1 dividido x menos x1, siempre y cuando dicho límite exista. Es bueno notar que las dos definiciones son equivalentes. Esto es, de la definición de la función f' de una función en el punto x1 como el límite cuando h tiende a 0 de f de x1 más h menos el f de x1 sobre h. Obsérvese que si yo llamo x igual a x1 más h, entonces si h tiende a 0, puedo decir que esto equivale a decir que si h tiende a 0, entonces x se aproxima a x1. En consecuencia, la definición de derivada nos quedaría así: f' de x1 es igual al límite, y como decir h tiende a 0 equivale a afirmar que x tiende a x1, del cociente f de x1 más h lo llamé x, menos f de x1 sobre x menos x1, siempre y cuando dicho límite exista. Estas dos definiciones, o la definición de derivada y la definición alternativa, son las que se usan de manera indistinta en el cálculo y en el análisis para diferentes problemas que tienen que ver con funciones derivables. Nos proponemos entonces ilustrar ahora esta definición y la definición alternativa de derivada de una función en un punto con dos casitos particulares. Vamos a considerar inicialmente la función f de x definida por f de x igual a x3. Me preguntan usando o se pide con la ayuda de la definición de derivada calcular f' de 2. Ese va a ser nuestro primer ejemplo. Vamos a considerar entonces nuestro caso particular. Se tiene la función f de x igual a x3 y me dicen use la definición de derivada para calcular la derivada de la función evaluada en 2. Usemos directamente la definición. f' de 2 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2 dividido h. Recuérdese la receta para f. ¿F qué hace? A f se le echa x y sale en x3. En consecuencia, para el caso particular que estamos discutiendo, tenemos que es el límite cuando h tiende a 0. F, si f de x es x3, f de 2 más h es 2 más h a la 3, menos el valor de la función en 2, f de 2 es 8, dividido h. Si yo analizo el límite por sustitución directa de h en 0, sería 2 más 0 al cubo, sería 8 menos 8 sobre 0. Estamos hablando de la forma indeterminada 0 sobre 0.
que lo hemos dicho en los módulos anteriores, que no corresponde a un límite, sino a una forma indeterminada. Procedamos entonces a eliminar la indeterminación. Para ello, desarrollamos el binomio 2 más h a la 3, escribiendo esto de esta forma. Límite cuando h tiende a 0 del cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo y menos 8 dividido h. Podemos entonces simplificar 2 a la 3, que es 8, con 8. Además, observemos que toda la expresión restante tiene este factor común h. Podemos entonces factorizar el numerador escribiendo límite cuando h tiende a 0, factor común h, que multiplica 3 por 4, 12, más 6h, más h2, dividido h. H tiende a 0, pero es diferente de 0. Podemos simplificar numerador y denominador, obteniendo entonces de esta forma la expresión más simple para evaluar el límite, escribiéndolo el límite cuando h tiende a 0 de 12, más 6h, más h2, ya no aparece indeterminación y la sustitución directa de h en cada una de sus apariciones nos permite escribir esto como 12 más 6 por 0 más 0 igual a 12. En consecuencia, para esta función f de x igual a x3, el valor f' de 2 es igual a 12. Esto es lo que nosotros hacemos en usar la definición de derivada de una función en un valor particular de su dominio. Hay otro ejemplo que es bueno que discutamos, y es para la función f de x igual a la raíz cúbica de x, y se nos piden determinar si el valor de la derivada de esa función en el punto 3 existe. Podríamos usar la definición normal de derivada, la primera de ella, el cociente de los límites, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Evaluar eso me da una función de x y luego reemplazarla en particular para x igual a 3. Pero quiero es que aprendamos a manejar el uso de la definición alternativa de derivada. En nuestro caso particular, estamos hablando de la siguiente función. F de x es igual a la raíz cúbica de x. Y me interesa analizar si existe o no existe el valor de la función, el valor de la derivada en el punto 3. Estamos interesados en eso. Para ello usemos la definición alternativa. F' de 3 cuando existe es igual al límite cuando la variable x tiende a 3, x tiende a x1, x1 es 3, de f de x menos f de 3 dividido x menos 3. Nuevamente podemos observar que f de x, la receta es a f se le echa x y sale en la raíz cúbica de x. En consecuencia, nuestro límite se transforma en el límite del siguiente cociente. F de x es la raíz cúbica de x menos f de 3 es la raíz cúbica de 3 dividido x menos 3. Al analizar este límite, sustituyendo la variable x por 3, obtenemos raíz cúbica de 3 menos raíz cúbica de 3, 0, sobre 3 menos 3, 0.
Estamos hablando nuevamente de la forma indeterminada 0 sobre 0. Para eliminar la indeterminación multiplicamos numerador y denominador de la fracción por el factor racionalizante. Esto es, límite cuando x tiende a 3 de raíz cúbica de x menos raíz cúbica de 3, la multiplicamos por raíz cúbica de x2 más la raíz cúbica de x por la raíz cúbica de 3 más la raíz cúbica de 9. Y lo mismo en el denominador, x menos 3 por raíz cúbica de x2 más la raíz cúbica de x por la raíz cúbica de 3 más la raíz cúbica de 9. Esto es, límite cuando x tiende a 3, el factor racionalizante permite escribir el numerador libre de radicales, es decir, x menos 3, dividido x menos 3 por la raíz cúbica de x2 más la raíz cúbica de 3x más la raíz cúbica de 9. Como x es diferente de 3, podemos cancelar numerador y denominador, el factor x menos 3, obteniendo límite cuando x tiende a 3 de 1 dividido raíz cúbica de x2 más la raíz cúbica de 3x más la raíz cúbica de 9. Al sustituir directamente x por 3 ya no aparece la indeterminación, sino que en el numerador me da 1 y en el denominador me va a quedar raíz cúbica de 9 más raíz cúbica de 9 más raíz cúbica de 9, 3 veces la raíz cúbica de 9. Este es el que corresponde al valor del límite de la derivada de la función en el punto x igual a 3. Es decir, f' de 3 es igual a 1 sobre 3 por la raíz cúbica de 9. De esta forma, hemos presentado dos ejemplos en el cuales se te ilustra la definición de la derivada para una función. Mucho más adelante van a aparecer nuevamente el cociente de límites incrementales. Lo vamos a usar para las derivadas de muchas funciones. En el próximo módulo nos proponemos presentarte una relación importante entre la derivada y la continuidad de una función en un punto. Ella va a ser la que me va a permitir concluir qué tipo de funciones son derivables y qué relación tiene la diferenciabilidad de una función con la función continua. Les agradezco mucho la atención que se han servido prestar y hasta pronto.